El diagrama de Venn muestra la cardinalidad de cada conjunto. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos en ese conjunto. Queremos usar esta información para encontrar la cardinalidad de los juegos dados aquí a la derecha. Aviso. Una notación utilizada aquí para indicar el número de elementos en el conjunto o la cardinalidad también podría expresarse usando barras verticales como vemos aquí. Primero queremos determinar el número de elementos en el Z. Bien, aquí está la. Recuerde, estos valores son la cardinalidad, no los elementos, y por lo tanto el número de elementos en el conjunto A sería 8 más 1 más 9 más 8 lo igual 26. Y por lo tanto la cardinalidad o el número de elementos dentro de A es 26. A continuación, queremos determinar el número de elementos en el intersecto AC. También podemos decir el número de elementos que están en el conjunto A, y también en el conjunto C. Bien, aquí el ajuste A y aquí el ajuste C. Los elementos que están en el juego A y el juego C estarían en esta región superior aquí. Aviso, como hay 9 más 1 10 elementos en esta intersección. Y por tanto el número de elementos en A intersect C es 10. Y ahora para la última pregunta, queremos determinar el número de elementos que están en A intersect B intersect C complements. C complemento significa los elementos que no están en C. Queremos encontrar el número de elementos que están en A y B y no en C. Comience a determinar la intersección de A y B utilizando nuestro diagrama de Venn. Los elementos que se encuentran en A y B están donde A y B se superten, que sería esta región aquí. Así que este intersecto AB. Ahora queremos encontrar la intersección de este conjunto con C complemento. De nuevo, C complemento significa los elementos que no están en C. Así que los elementos que no están en C serían los elementos que están fuera de este círculo para C, que serían estos elementos aquí. Pero aviso, como hay 3 elementos aquí en el conjunto universal que también debe incluir, tanto incluye aquellos, y luego todos los elementos no en C estarían en esta región azul aquí. Ahora más, estamos buscando la intersección de este conjunto azul y conjunto rojo, que sería la región donde se supertan, y avisan como solo se supertan en esta región aquí, y aviso como hay 8 elementos en esta región. Y por lo tanto el número de elementos en A intersecto B intersecto C cumplimiento es 8. Espero que hayas encontrado esto útil.